Nuestro desafío es generar conciencia social acerca de cómo uno debe referirse a las personas en situación de discapacidad sin haber conocido realmente cómo uno debe referirse a ellas. Al igual como lo hice en las clases de DILAC, con todos ustedes, pero a una escala más grande en toda la sociedad, tanto universidad como redes sociales. Te quería hacer una consulta. Cuando tú ves a una persona con silla de ruedas, muletas, ¿cómo te refieres a esa persona? ¿Qué palabra usas para llamarla? Discapacitados, personas con capacidades diferentes. Discapacitados era antes, pero ahora como que el término es personas con capacidades diferentes. Claro, exacto. De hecho, esa es la idea de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que discapacitado significa con menos capacidad, o minusválido, menos válido, o lisiado significa persona con deformidad. Entonces estamos tratando de informar a las personas de esto para que puedan tener más conciencia de las palabras que usan y lo que significan. Entonces tú ahora justo ocupas la expresión que es correcta, que es de la forma correcta de llamarlo es personas en situación de discapacidad, porque puede que sea momentáneo o con habilidades diferentes, porque puede que no tenga, le falte una habilidad pero tenga mucha más de otra. Claro, ¿tú crees que es importante que podamos difundir esta información que generó? Claro, que tiene que partir yo creo que un poco más con el tema de los niños que están en el colegio, ya empezar, no sé, incluir este tipo de personas, ¿cierto?, dentro de los colegios y que la gente pueda igual compartir con ellos y también enseñar también que el término ya no es discapacitado, sino personas con capacidad diferente. Queríamos saber cómo tú te refieres a este tipo de personas. Personas en silla de ruedas, personas con muletas, etc. Ya. Una persona en silla de ruedas. Solamente de esa forma. Sí, o con discapacidad, con capacidades diferentes. Ya. Lo que estamos intentando hacer nosotros es concientizar a la gente cómo es el vocabulario correcto para referirse a este tipo de personas. Porque las palabras más utilizadas son minusválidas, que se refiere a las personas que son menos válidas, que no tienen valor, discapacitados, que no tienen capacidades, lisiado es una persona que tiene una deformidad. ¿Ya? Entonces las palabras correctas ¿Esa para... ¿Pero esa es física o puede ser mental? No, totalmente físico. Ya. O sea, tú ves a la persona y es físico. Ya. Te refieres solamente por el hecho de ver a la persona, te refieres a esta parte. Ya. Entonces la idea es no discriminar y usar el lenguaje correcto, que es personas en situación de discapacidad o personas con capacidad diferente. Perfecto. ¿Crees que esto es algo que se debe masificar? Creo que me imagino que para estas personas tiene que quizás afectarles o sentirse agredidos, si es que lo tratan con un concepto erróneo, pero creo que hay bastante desconocimiento en relación a la diferencia de estos términos. 23 términos, varios términos ahora, que para mí podrían ser cotidianamente similares o lo mismo y probablemente para estas personas no significan lo mismo. Así que quizás, bueno, yo no interactúo mucho con personas con estas capacidades diferentes, pero creo que para ellos es súper importante que los traten de la forma correcta. Ellos ya tienen que enfrentar el mundo diferente y más encima de recibir estas trabas tiene que ser mucho más complejo enfrentar el mundo así. Así que creo que es una súper buena iniciativa hacer conciencia de la diferencia de estos conceptos y lo importante que tienen que ser para ellos al final,
que los traten de la forma correcta. Gracias. Hola, disculpa, ¿me puedo hacer una consulta cortita? Sí. Una encuesta súper corta. ¿Me paro? No, una consulta. Cuando tú ves a una persona así, en silla de ruedas, con muleta, ¿con qué palabra te refiere a esa persona? ¿Cómo la nombras? Lisiado. Ya. Te cuento que cuando nosotros decimos, por ejemplo, discapacitado, o sea, discapacitado significa persona con menos capacidad. O minusválido es una persona menos válida. Cuando tú dices lisiado significa persona con deformidad. Entonces, conociendo el significado real de estas palabras, ¿tú seguirías usando esa misma expresión? Pucha, yo espero que no, pero que no se me vaya, ¿no? Claro, como que por costumbre. Por igual, costumbre claro. probablemente lo siga diciendo. Ya, pero ¿tú crees quizás que sería importante que masificáramos esta información para que se pueda generar un cambio cultural en el tiempo, para que las personas puedan tener más conciencia social y ser responsables de las palabras que usan? Sí, obviamente, porque las palabras te van creando realidad, entonces obviamente que si uno maneja un concepto que es errado encima, te pueden causar problemas más adelante o usarlo en un contexto que en verdad no es. Claro, o quizás lastimar a las personas Claro. con esas palabras. Ya, gracias. ¿Te puedo hacer una consulta? Cuando tú ves a una persona en silla de ruedas, con muletas y en una situación semejante a esta, ¿qué palabras usas para referirte a esa persona? Discapacitado. Esa es como la palabra habitual que usas. ¿Sabías que cuando dices discapacitado, dis es un prefijo que significa menos? Entonces estás diciendo de alguna manera que esa persona tiene menos capacidad. O minusválido, que por ejemplo igual usamos todo un montón, significa que es menos válido que la mayoría de la gente. Lisiado también significa persona con deformidad. Entonces las palabras como correctas que quizás deberíamos decir para no referirnos mal a estas personas o dañarlas, personas con situación de discapacidad, que puede que sea una situación momentánea, o personas con habilidades diferentes, porque puede que tenga menos de una, pero mucho más de otra. Entonces, con esta información, ¿tú crees que tú seguirías usando la palabra discapacitado? Obviamente no. Claro. ¿Crees que es importante que masifiquemos esta información para que la gente pueda tener más conciencia social y ser más responsable de las palabras que usan y qué significan? Yo creo que sí, es un tema súper importante y tienen que tratar de que esta información se masifique. ¿Podría tener como un alto impacto en la sociedad, crees Sí, tú? sí, obviamente la gente va a empezar a ocupar las palabras correctas. Claro. Bueno, gracias. Ya.